¿Qué es la realidad? La realidad debe ser siempre real. No es con formas ni nombres. Eso que subyace a las formas y los nombres es la realidad. Subyace a las limitaciones siendo ella misma ilimitada. No está confinada. Subyace a las irrealidades siendo ella misma real. La realidad es eso que es. Es como es. Trasciende el lenguaje. Está más allá de las expresiones existencia, no existencia, etc. Solo la realidad, que es la mera conciencia que queda cuando se destruye la ignorancia junto con el conocimiento de los objetos, es el sí mismo real. En esa forma real de Brahman, el cual es abundante presencia de sí mismo, no hay la más mínima ignorancia. La realidad que brilla plenamente, sin miseria y sin cuerpo, no solamente cuando el cuerpo es conocido, sino también cuando el cuerpo no es conocido, es su forma real. El esplendor de la conciencia felicidad en la forma de una única presencia conciencial que brilla igualmente dentro y fuera, es la realidad primal, suprema y bienaventurada. Su forma es el silencio, y los yanis declaran que es el aspecto final e inobstruible del verdadero conocimiento. Jnana. Sepa que solo jnana es no apego. Solo jnana es pureza. Jnana es la obtención de Dios. Solo jnana, el cual está desprovisto del olvido del sí mismo, es inmortalidad. Solo jnana es todo. ¿Qué es esta presencia conciencial y cómo podemos obtenerla y cultivarla? Usted es la presencia conciencial. Presencia conciencial es otro nombre para usted. Puesto que usted es presencia conciencial, no hay ninguna necesidad de obtenerla o cultivarla. Todo lo que usted tiene que hacer es desestimar ser consciente de las demás cosas, es decir, del no sí mismo. Si se desestima ser consciente de ellas, entonces solo queda la pura presencia conciencial. Y eso es el sí mismo. Si el sí mismo es presencia conciencial, ¿por qué no soy consciente de ello ahora? No hay ninguna dualidad. Su conocimiento presente se debe a el ego y es solo relativo. El conocimiento relativo requiere un sujeto y un objeto, mientras que la presencia conciencial del sí mismo es absoluta y no requiere ningún objeto. El recuerdo también es similarmente relativo. Requiere de un objeto que recordar y un sujeto que recuerde. Cuando no hay ninguna dualidad, ¿quién va a reconocer a quién? El sí mismo está siempre presente. Cada uno quiere conocer al sí mismo. ¿Qué tipo de ayuda requiere para conocerse a uno mismo? Las gentes quieren ver el sí mismo como algo nuevo, pero es eterno y permanece en él siempre. Desean verle como una luz deslumbradora, etc. ¿Cómo puede ello ser así? No es luz, no es oscuridad. Es solamente como es. No puede ser definido. La mejor definición es yo soy lo que soy. Las escrituras hablan del sí mismo como del tamaño de un pulgar, como de la punta de un cabello, como una chispa eléctrica, vasto, más sutil que lo sutil, etc. De hecho, no tiene ningún fundamento. Es solamente ser, pero diferente de lo real o lo irreal. Es conocimiento, pero diferente del conocimiento y la ignorancia. ¿Cómo puede ser definido en absoluto? Es simplemente ser. Cuando el hombre realiza el sí mismo, ¿qué ve? No hay ningún ver. Ver
es ser. El estado de realización del sí mismo, como nosotros lo llamamos, no es obtener algo nuevo o alcanzar alguna meta remota, sino simplemente ser eso que usted siempre es y que usted siempre ha sido. Todo lo que se necesita es que usted abandone su aceptación de lo no verdadero como verdadero. Todos ustedes están considerando como real lo que no es real. Nosotros solo tenemos que abandonar esta práctica por nuestra parte. Entonces realizaremos el sí mismo como el sí mismo. En otras palabras, sea el sí mismo. En una cierta etapa, usted se reirá de usted mismo por intentar descubrir el sí mismo, el cual es tan autoevidente. Así pues, ¿qué podemos decir a esta pregunta? Esa etapa trasciende el vedor y lo visto. No hay ningún vedor ahí para ver nada. El vedor que está viendo todo esto cesa ahora de existir y solo queda el sí mismo. ¿Cómo reconocer esto por experiencia directa? Si hablamos de conocer el sí mismo, debe haber dos sí mismos. Uno, un sí mismo que conoce, otro, el sí mismo que es conocido y el proceso de conocer. El estado que llamamos realización es simplemente ser uno mismo, no conocer algo o llegar a ser algo. Si uno ha realizado, uno es solo eso que es y solo eso que ha sido siempre. No se puede describir ese estado, solamente se puede ser. Por supuesto, nosotros hablamos resueltamente de la realización del sí mismo, a falta de un término mejor. ¿Cómo realizar o hacer real eso que es lo único real? Usted a veces dice que el sí mismo es silencio. ¿Por qué es esto? Para aquellos que viven en el sí mismo como la belleza desprovista de pensamiento, no hay nada que deba pensarse. Eso a lo cual usted debe adherirse es solamente a la experiencia del silencio, debido a que en ese estado supremo no existe nada que alcanzar otro que uno mismo. ¿Qué es silencio? Ese estado que trasciende el lenguaje y el pensamiento es silencio. ¿Eso qué es? Es silencio. ¿Cómo puede silencio explicarse en palabras? Los sabios dicen que solo en el estado en el cual no surge el rastro del pensamiento yo, el ego, es el sí mismo, el cual es silencio. Solo ese sí mismo silente es Dios. Solo el sí mismo es Jiva. Solo el sí mismo es este antiguo mundo. Todos los demás conocimientos son solamente conocimientos pequeños y triviales. Solo la experiencia del silencio es el conocimiento real y perfecto. Sepa que la multitud de las diferencias objetivas no son reales, sino meras sobreimposiciones sobre el sí mismo, el cual es la forma del verdadero conocimiento. Como los cuerpos y los sí mismos que los animan se observan por todas partes y de hecho son innumerables, ¿cómo puede decirse que el sí mismo es solamente uno? Si se acepta la idea yo soy el cuerpo, los sí mismos son múltiples. El estado en el cual se desvanece esta idea es el sí mismo, puesto que en ese estado no hay ningún otro objeto. Es por esta razón por lo que el sí mismo se considera uno solo. Puesto que el cuerpo mismo no existe en la mirada natural del sí mismo, sino solamente en la mirada extrovertida de la mente, la cual está engañada por el poder de la ilusión, llamar al sí mismo, al espacio de la conciencia, el poseedor del cuerpo, es erróneo. El mundo no existe sin el cuerpo, el cual nunca existe sin la mente. La mente nunca existe sin la conciencia y la conciencia nunca existe sin la realidad. Para el sabio que ha conocido el sí mismo escrutando dentro de sí mismo,
No hay nada más que conocer que el sí mismo. ¿Por qué? Porque debido a que el ego, el cual identifica la forma con un cuerpo como yo, ha aparecido, el sabio es la existencia conciencia sin forma. El Jnani, el que ha realizado el sí mismo, sabe que él es el sí mismo y que nada, ni su cuerpo, ni ninguna otra cosa, existe excepto el sí mismo. Para un tal, ¿qué diferencia podría constituir la presencia o la ausencia de un cuerpo? Es falso hablar de realización. ¿Qué hay que realizar? Lo real es como es siempre. Nosotros no estamos creando nada nuevo u obteniendo algo que no tuviéramos antes. La ilustración dada en los libros es esta. Nosotros cavamos un pozo y creamos un enorme hoyo. El espacio en el hoyo o el pozo no ha sido creado por nosotros. Nosotros solo hemos quitado la tierra que estaba llenando el espacio allí. El espacio estaba allí entonces y está también allí ahora. Similarmente, nosotros simplemente tenemos que arrojar todos los samsaras, las tendencias innatas, añejos que están dentro de nosotros. Cuando todos ellos hayan sido abandonados, solo brillará el sí mismo. Para saber que has llegado hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra ¿qué es la realidad? Si estás interesado en ayudarnos en el canal, puedes hacer cualquier donación a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Recuerda compartirlo en cualquier grupo de WhatsApp o Telegram que tengas que creas que puede resonar con el tema que hablan en dicho grupo. Gracias y nos vemos en el silencio.